estamos al aire que seguir, porque tú y yo nos podemos seguir aquí las horas. Fuera del aire me hiciste una pregunta que creo que vale la pena comentar, y es ¿cómo se adapta el cuerpo o qué tan rápido se adapta el cuerpo a esta cirugía? Hay muchas maneras de contestarlo. Bueno, primero, los pacientes los damos de alta al hospital, generalmente al día siguiente de que los operamos, y los damos de alta ya comiendo. Sí, digo, obviamente no. ¿Y la cirugía es por la laparoscopía? Es laparoscópica, sí, también. Con todos los beneficios que eso ofrece, ¿no? Pero el paciente se va a su casa tomando líquidos y llevando una alimentación especial. Sí, nos claro, ayuda, una dieta blanda, ¿no? Lo que de hecho, lo hacemos con unos suplementos en forma de batidos o malteadas de proteína, por ejemplo. Y que con esto nos aseguramos de que el cuerpo recibe las proteínas que necesita para poder cicatrizar adecuadamente después de la cirugía. Claro. Y desde un principio lo empezamos a meter en un estado que va a favorecer la pérdida de peso. Una vez que el estómago y lo que cortamos, engrapamos, ya cicatriza, ya podemos ir avanzando esa dieta para que empiece a comer un poquito más normal. Normal para él, ¿eh? Sí, no normal no, sí. Lo que cortas y eso, ¿qué le hacen? Que si quitamos, no, nada. En el bypass gástrico no sacamos nada. Todo se queda ahí. Y ahí se queda y no pasa nada. Tiene sus implicaciones, que eso es también algo que saber. Por ejemplo, pues la parte que yo estoy aislando del estómago. Hoy el estómago se estudia muy fácil. Hacemos algo que se llama una endoscopía, que es meter una cámara a través de la boca, llego hasta el estómago, el intestino y reviso todo. Si yo estoy dividiendo en dos el estómago, el endoscopio solo va a poder llegar a la parte que está en continuidad con la boca. Claro, la otra ya no. La otra parte del estómago, pues ya no tengo manera de estudiarla como se estudia el día de hoy, ¿no? Entonces sí son de esas cosas que hay que saber. Con ultrasonido no lo puedes ver. El ultrasonido no es la mejor manera para estudiar el estómago. Se pueden hacer con algunos estudios como resonancia, tomografía, pero a fin de cuentas es algo que sabemos, es un riesgo que hay que correr. Exacto. ¿No? Afortunadamente las tasas de cáncer gástrico son raras, no es el cáncer más frecuente, por ejemplo, y dentro de todas las cosas que sería como que la complicación más seria de tener un estómago ya abandonado, después de muchos años de que se lleva haciendo esto, la incidencia o los nuevos casos de cáncer gástrico no son mayores en el paciente que tiene un bypass que al que no tiene un bypass. O sea, no porque me excluí el estómago tengo mayor riesgo que me dé un cáncer gástrico. No. El número es exactamente el mismo. O sea, realmente los efectos secundarios hasta ahora se han visto que no son muchos. No, sí hay potencial, ¿no? Pero que si la cirugía te aumenta el riesgo, por ejemplo, de trastornos en el estómago excluido, la respuesta es no. De hecho, al contrario, cuando cortamos el estómago, pues estamos alterando la inervación, el funcionamiento normal de ese estómago. Exacto. Y estas cirugías se hacían hace muchos años para controlar, por ejemplo, la gastritis y las úlceras gástricas, que se cortaba el nervio vago, que es el que me hace que el estómago funcione bien. Pues de manera indirecta, a la hora de que yo hago esta cirugía, estoy cortando el nervio vago. Entonces voy a eliminar mucho de los problemas en ese estómago abandonado, por así decirlo, o excluido, que es el término correcto, de una úlcera gástrica, por ejemplo. Eso sí no se ha reportado, por ejemplo. Entonces ese es uno de los riesgos que el médico le tiene que explicar al paciente a la hora de tomar la decisión. Por supuesto, claro. Otro, por ejemplo, el día de hoy, los cálculos en la vesícula, que eso es algo que pues es muy común, y hasta el 30% de los pacientes que tienen sobrepeso y obesidad, al momento que llegan con nosotros, cuando les estudiamos el hígado, o ya han sido operados de la vesícula por piedras en la vesícula, o les encontramos cálculos en ese momento. Hasta el 30%. Pues lo ideal es en la misma cirugía también quitar la vesícula, lo hacemos al mismo tiempo. Y de los que no tenían cálculos, hasta el 30% nuevamente pueden desarrollar cálculos después. Pero ese mismo porcentaje lo tienen con o sin cirugía, ¿no? Sí, no, porque uno de los factores muy importantes es la pérdida de peso para el desarrollo de nuevos cálculos en la vesícula. Exacto. Por ejemplo. Entonces, si me bajan de peso, si lo operamos, si no lo operamos, tiene el riesgo de que no haga nuevos cálculos en la vesícula. Entonces, por ejemplo, a todos los pacientes al año los estudiamos, y si alguno tiene cálculos, hay que operarlos de la vesícula, independientemente si tengan o no síntomas. ¿Por qué? Porque una de las cosas que puede pasar con esas piedritas de la vesícula es que se salga. Se sale de la vesícula, se va por el drenaje del hígado y se atora en el páncreas. Eso puede causar algo que se llama una pancreatitis, y es un problema potencialmente serio. Entonces, el día de hoy, cuando se atora un cálculo en el drenaje del hígado y del páncreas, hoy se resuelve por endoscopía, en un procedimiento que se le dice una CEPRE. Acuérdate que los nombres médicos son colangiopancreatografía retrógrada endoscópica es el término correcto, pero bueno, CEPRE para los cuates, que a través de la endoscopía vamos y destapamos ese drenaje y sacamos la piedrita que está ahí tapada. Y un paciente con un bypass
ya no le puedo hacer eso, por ejemplo. Okay. Lo tendría que llevar a un quirófano y hacerle la CEPRE en el quirófano, lo cual incrementa riesgos, costos, etcétera. ¿Y no hay alguna manera o un tratamiento para que no se formen los cálculos? Sí, y en los pacientes que operamos de un bypass les damos un tratamiento preventivo. Exacto. No es 100% efectivo, pero ayuda. Es mejor que no darse. Que nada, claro. Hay unas sales que se llama ácido ursodesoxicólico que precisamente modifica la composición de la bilis y me la hace, coloquialmente me la hace más fluida, más ligera. Entonces con eso disminuye el riesgo de que se formen nuevos cálculos, por ejemplo. Todo lo demás, ¿cuánto tiempo yo veo resultados? Inmediatos. Por ejemplo, los pacientes diabéticos que operamos de un bypass gástrico salen del hospital sin medicamentos para la diabetes. O sea, así se les baja el Tiene azúcar. que ver tanto por los efectos de la cirugía, pero también con los cambios en la alimentación que vamos a hacer. Sí, claro. El riesgo, si una persona que no está comiendo como está acostumbrado y le doy un medicamento para bajarle el azúcar, pues a lo mejor le hago una hipoglicemia. Exacto. Y se puede desmayar. Sí. Y si va manejando, ahí te encargo el problema que eso implica. ¿No? Entonces son de cosas que hay que irlos monitorizando. O sea, igual les vamos vigilando arterial, las enfermedades que tengan, y poco a poco vamos disminuyendo los tratamientos conforme su cuerpo lo va necesitando. El día de ayer en la tarde vi una paciente que ya le suspendía, después de 10 años de ser hipertensa, ya le suspendí sus medicamentos para la presión, por ejemplo, porque hoy sus cifras de presión están completamente dentro de lo normales. Claro, ha perdido 40 kilos gracias a una cirugía. Pues es que claro, ¿no? todo afecta a todo. Exacto. A ver, ¿una presión normal qué es? Ideal es abajo de 120-80. 120 sistólica, 80 milímetros de mercurio en la diastólica. Okay. Arriba de eso ya estamos hablando de hipertensión. Pero ahora la hipertensión no es te la tomo una vez, estás en 130, 90, eres hipertenso. No, es como que constante, Se le tiene que hacer un seguimiento por un periodo de tiempo relativamente prolongado y se analizan todas las presiones. Y si después de esas 2 semanas, por decir una cifra, tu presión está predominantemente por arriba, eres hipertenso y hay que darte un mala suerte, ¿no? claro. Exacto. Claro. Generalmente la pérdida de peso se alcanza al máximo al año y medio, a los 2 años después de cirugía. Y esto pasa porque el cuerpo se va adaptando. Sí, y es cuando decías que ya el organismo ya se acabó de adaptar a su nueva anatomía. A su nueva anatomía, exacto. Entonces esto es muy importante porque si nunca se adaptara, todos mis pacientes se morirían. Porque pierde peso, llega un momento en donde ya perdieron tanto peso que es incompatible con la vida y se van a morir. No haríamos lo que hacemos. ¿Por qué lo hacemos? Porque el cuerpo es muy sabio, es muy inteligente y se adapta a la nueva composición corporal, a la nueva forma de alimentarse, y una vez que se adapta, deja de perder peso. Por un lado eso es bueno porque evito problemas serios, pero por otro lado nos esforzamos en que el paciente trate de perder la mayor cantidad de peso antes de que se adapte. Porque una vez que ya se adaptó, es bien difícil perder hasta 1 kilo, por ejemplo. Entonces quiero que me pierda la mayor cantidad de peso en ese año y medio. En ese año y medio, que bueno, no sé, supongamos, ¿qué paciente es el que más sobrepeso ha tenido de los que has tenido? No, bueno, cuando yo me entrené operamos un paciente que pesaba casi 500 kilos de sobrepeso. Esos son casos excepcionales, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, tenemos muchos pacientes que tienen 100 kilos de sobrepeso. Y pues muchos de esos me han perdido el 100% de su sobrepeso. Pues es que 100 kilos en año y medio, que son 18 meses, pues es muy decente. Es como pues 2 kilos a la semana más o menos. Sí, ahora la pérdida no es así. Sí, no, sino claro, generalmente una pérdida muy rápida al principio. Y luego ya va. Acabo de operar el 4 de junio, operamos una paciente de 154 kilos. Híjoles. La vi el día de ayer en el consultorio, que aparte está feliz y encantada, y el día de ayer ya llevaba 20 kilos perdidos desde que empezó con nosotros. O sea, ni siquiera en 20 días, en 20 días. Exacto. 4 kilos. A ver, ¿y esas bajas tan fuertes de peso no descompensan? Eso depende de cómo las está perdiendo, número uno, y depende de si tiene una supervisión médica. Sí, claro. Que eso también es otra cosa que hacemos. Cuando nosotros, y es una de las que nos diferencia a los cirujanos que hacemos cirugía de obesidad del resto de los cirujanos, yo me caso con mis pacientes. Sí, claro. Y yo veo pacientes, tengo pacientes, insisto, yo me formé cuando regresé a México hace 8 años, tengo pacientes de hace 8 años y que los veo periódicamente. Cuando operas, por ejemplo, un paciente de la vesícula, lo operas, ves que evolucionó bien, analizas su resultado a la semana de que no hubo problemas, lo vuelves a ver al mes y a lo mejor ya nunca vuelves a ver al paciente, ¿sí me explico? Porque ya le resolviste el problema. Sí, claro. Con un paciente de cirugía de obesidad, yo me caso con ellos. Y por claro, tienes que seguirlos viendo mínimo año y medio todavía. Por lo menos el primer año es fundamental. Sí, claro. Pero un paciente que tiene una cirugía bariátrica va a ser paciente toda la vida. Toda la vida.
ya sea conmigo, sea con alguien más, a veces sí, y tengo muchos pacientes que han cambiado de localidad geográfica, por ejemplo, y se los mando con otras gentes para que les sigan haciendo el seguimiento. Claro, y a lo mejor el seguimiento no es cada mes, supongo que así será al principio, pero será cada 6 meses. Sí, al principio es sumamente estrecho porque hay que irlos literalmente llevando de la mano, ¿no? Para vigilar la evolución de cirugía y para enseñarles a cómo tiene que ser su nueva vida. Claro. Pero una vez que el paciente ya está en ese periodo, que ya sabe lo que hay que hacerse, cómo hay que hacerse, qué comer, qué no comer, todos los cambios positivos que reforzamos constantemente para que sea un caso exitoso, esos pacientes a lo mejor los seguimos 6 meses o cada año, ¿no? Dependiendo del tipo de cirugía y el tipo del paciente. Y les hacemos estudios periódicos. Y supongo también que ya lo comentaste en el otro programa, que es como un tratamiento interdisciplinario, ¿no? Por supuesto. O sea, porque la mayoría de la gente que tiene sobrepeso, algunos serán hormonales o alguna cuestión así, pero la mayoría pues es ansiedad o alguna cosa. Son muchos factores, ¿no? Si fuera tan fácil decir solo la ansiedad, pues bueno, exacto, yo me muchos dedicaría factores a prescribir ansiolíticos, sería el más exitoso del mundo. Pero lo que voy que el exceso de peso no es nada más la cirugía ya. Por supuesto, ¿no? Y eso que estás diciendo sino que es mucho fundamental, más, ¿no? Eso es importantísimo. Y tengo muchos pacientes que creen eso. Tengo muchos pacientes que llegan, ya me operé, ya voy a bajar de peso, pero no hacen nada para lograr cambiar no su peso, sino su estilo de vida. Su estilo de vida y además, ¿qué fue lo que te llevó, ahora sí que hablando desde mi punto de vista terapéutico, qué fue lo que te llevó a tener ese sobrepeso? Claro. Y esto va de todo, va de cosas desde que uno a lo mejor no se le ocurre, ¿no? Obviamente la psicóloga de nuestro grupo, ella lo puede decir mucho mejor que yo, porque yo eso, aunque lo sé, pues no me dedico a eso, no para eso la tengo a ella, claro. ¿no? Pero, por ejemplo, ha habido muchos casos de pacientes que a lo mejor tuvieron un abuso sexual de niños, por ejemplo, otros que tienen historias de una dinámica familiar no favorable o, por otro lado, bastante patológica. Entonces, son ese tipo de cosas que uno a lo mejor como paciente, pues no creo que si a mí un tío me abusó de mí cuando yo tenía 5 años, por me eso va a afectar a los 40. Exacto, y por pues eso claro peso que te 120 sigue. kilos. No, bueno, ¿no? pues Entonces, claro que sí, ¿cómo no? Y por decir un ejemplo, sí, pero como esos hay sí, hay muchos, sí. Pero sí, es fundamental lo que se le conoce como el equipo multidisciplinar. Exacto, exactamente. Y yo siempre se lo digo a los pacientes, cuando les digo, bueno, ¿qué sigue? Pues te tiene que valorar y manejar mi equipo. Y mi equipo es como una mesa, que son 4 patas. En una estoy yo, en otra parte está mi médico internista, que se va a encargar de ver todos tus problemas de salud y tratarlos. En otro está el aspecto psicológico, que es tan importante como cualquiera de los otros, y el otro está el aspecto nutricional, que yo sé mucho de nutrición, es de las cosas que van pegadas a mi trabajo, pero tengo una nutrióloga que hemos logrado que se incorpore, que eso nos costó mucho trabajo, a cómo debe de manejarse un paciente bariátrico, que no es lo mismo que cualquier otro paciente que quiere perder peso con una dieta. No, ¿verdad? ¿no? Es un manejo, de eso podemos hablar un poquito más adelante al respecto, pero eso es un manejo fundamental. Y como cualquier otra mesa, si le quitas una pata, pues se tambalea. ¿No? Pasa lo mismo con el paciente. Yo he habido pacientes que no he operado. ¿Por qué? Porque alguno de los 3 que no soy yo, que forman mi mesa, me dijo, este paciente no es su momento para operarlo. Claro. Y yo respeto muchísimo la opinión de mi equipo. Y por ahí me trae un ejemplo. Un paciente que nosotros dijimos que no en este momento, había que tratar otras cosas, no es no te operas y ya, sino es porque hay que tratar por esto y vamos a tratar esta situación. Se tardó 1 año en estar listo para operarse. Pues sí. Y cuando lo operamos ha sido mis pacientes más exitosos en todos los sentidos. Es que está preparado todo, en todos aspectos. Un ejemplo de una paciente que llegamos y ella le urgía operarse mañana, la valoramos, yo encontré 2 cosas por ahí, entre el equipo dijimos, no es su momento, hay que tratar esto y esto y esto. La paciente se enojó, por así decirlo, con nosotros, porque no somos un cirujano plástico que sí, vente y te pongo esto mañana, ¿no? Nos preocupa mucho la salud de nuestros pacientes. Se fue y lo operó alguien más. No sabes cómo le fue, tanto al médico como a ella. Y luego regresó contigo a que la arreglara. Tristemente sí, por eso me enteré de las complicaciones. Claro, es que somos un todo. Sí. No podemos descuidar ningún aspecto. Y me acuerdo mucho de una frase que me moría de ganas de decirle y que no se lo dije, que es el famoso te lo dije, ¿no? Pero no. Eso es meter el dedo en la llaga y no tiene ningún caso. Sí, claro. Tratamos de ser políticamente asertivos. Sí, no, haces muy bien. Mayri, creo que ya, ¿verdad? Sí. Bueno, volvemos.